Muy bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra conferencia internacional sobre cómo invertir y comercializar en los Estados Unidos. Mi nombre es Emilia Hua, yo soy la directora del área de internacionalización, alumni y empleabilidad en Centrum PUC, y les quiero dar la bienvenida a todos, primero a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, y por supuesto a todos ustedes, los participantes que están conectados desde varios países, de hecho. Los están escuchando desde Perú, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina, Panamá, así que, y más, afuera de la región también nos están escuchando desde España, China, Reino Unido, Afganistán y la India. Así que es un gusto contar con todos ustedes y bienvenidos. Permítanme primero darles algunas indicaciones. Esta conferencia tiene una duración aproximada de 60 minutos. Al finalizar, pasaremos a una ronda de preguntas, por lo que les pido, por favor, dejar sus preguntas en el Q&A que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Las preguntas que hayan sido enviadas por el link de registro se tomaron también en consideración y van a ser respondidas durante la ronda de preguntas que también tendrá lugar al finalizar la conferencia. Bien, les reiteramos nuestra más cálida bienvenida, les agradecemos por su interés en las conferencias de Centrum PUC, y para los que no conocen nuestra escuela, iniciaremos con un breve video de presentación. Marite, por favor, adelante con el video. Gracias, Emilia. Somos Centrum PUC, la mejor escuela de negocios del Perú y una de las 10 primeras de Latinoamérica. Llevamos más de 20 años brindando excelencia académica a nuestros alumnos y contamos con acreditaciones internacionales que lo certifican. Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo innovador y transformacional. Formamos agentes de cambio que piensan y actúan estratégica y globalmente. Educamos en negocios para un mundo mejor. Gracias a nuestros acuerdos con las mejores escuelas y universidades del mundo, podrás integrar una experiencia internacional, desarrollando habilidades multiculturales que te conviertan en un líder con visión global. Estamos orgullosos de nuestra trayectoria. Te invitamos a redefinir los buenos negocios. Nuestro compromiso está vigente. ¿Y tú? ¿Vas a formar parte del cambio? Perfecto, muchas gracias, Marite. Bien, ahora sí entraremos al tema central y como introducción les comento que Select USA es un programa liderado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y tiene como misión facilitar la inversión extranjera directa, ¿no? en Estados Unidos, ayudando pues a empresas, brindando información, tips y conectando a las personas, ¿no? con las empresas para ayudarlas en este proceso quizás complejo o en todo caso por muchos desconocido, que es invertir y o comercializar en un país extranjero. Entonces vamos a empezar escuchando primero las palabras del señor Jan Sanders, subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Marite, por favor, una vez más, adelante con el video. Gracias. Muy buenas tardes. En nombre de la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, gracias a todos por asistir a este evento de Select USA, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en cooperación con la Oficina Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. La Pontificia Universidad Católica del Perú es un socio importante para nosotros y les agradecemos por ayudarnos con la presentación de hoy. Los Estados Unidos es amigable con los negocios, cuenta con un entorno empresarial transparente, justo y estable, y además cuenta con un mercado próspero de consumidores de los más grandes del mundo.
El programa Select USA brinda las herramientas necesarias para explorar opciones en una etapa temprana y ayudar a vuestras empresas a establecerse en los Estados Unidos, considerando la economía en todo su conjunto. Un componente importante del fortalecimiento de las relaciones entre nuestras naciones es la creciente inversión, que estimula nuestras economías y crea nuevos puestos de trabajo. Esperamos tener la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes y apoyar sus planes de expansión a los Estados Unidos. Será un gran placer recibirlos en la cumbre Select USA a realizarse en Washington, D.C. en mayo de este año. Espero que esta presentación les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Ian por sus palabras. Ahora iniciaremos con nuestro primer panel, donde vamos a aprender un poco más acerca de este programa Select USA. Para eso contamos con el señor Jorge Prado. Jorge es asesor principal senior del embajador, del ministro consejero y del representante del gobierno de los Estados Unidos en temas de acceso al mercado, de iniciativas de políticas comerciales peruanas y regionales. Jorge es experto y asesor en comercio exterior, en desarrollo de mercado y en estrategia comercial. Después de su presentación, Jorge nos compartirá también algunos testimonios en video de personas que tuvieron la oportunidad de participar del programa Select USA para que podamos conocer de primera mano su experiencia con el programa. Jorge, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Emily, y muy buenos días con todos, a los que estén por este lado del hemisferio, si no, buenas tardes con el resto que esté en el otro lado del mundo. Emily, ¿puedes ver mi pantalla? Perfectamente, solamente ponla en presentación, por favor. Perfecto. ¿Ya la ves bien en presentación? Sí. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias. Quisiera agradecer a Emily y al equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú por darnos este espacio para poder presentar el programa Select USA y los beneficios que puede brindar este programa al querer invertir en los Estados Unidos. Brevemente sobre el programa, ya se dio, digamos, tanto Ian Sanders como Emily nos han dado una pequeña introducción de qué es el programa. Este fue creado en el año 2009 por el expresidente Barack Obama, y la idea es justamente orientar al inversionista de la mejor forma para que puedan hacer una inversión inteligente en los Estados Unidos. Dentro de lo que da el programa es sobre todo dar recursos y herramientas para hacer una inversión inteligente en el país. Estados Unidos es un país muy grande con más de 50 estados, y se cree, a veces se tiene una idea de un estado en específico y no se examina el resto. La idea del programa es proveerles información sobre otros estados que les puedan hacer este análisis de mercado para tomar una decisión inteligente de cuál sería el estado que en verdad les estaría dando mayores beneficios, dependiendo mucho de qué es lo que ustedes deseen hacer. Como ustedes saben, o como de repente no saben, en los Estados Unidos cada estado tiene sus propias leyes y también tiene impuestos, ¿no? Hay el impuesto federal, ¿no? Que es a nivel país, pero también hay el impuesto estatal, y los beneficios y los incentivos se realizan por estado. Entonces, si uno desea invertir en Estados Unidos, uno tiene que hacer un análisis muy fino de qué es lo que desea uno hacer, y dependiendo de eso, elegir el estado que podría atraerles mayores beneficios, ¿no? Entonces, como primer paso, el programa les va a ayudar en todo lo que es la información económica y una investigación de mercado. Les vamos a dar información y herramientas para que empiecen a hacer su estudio de mercado. Nosotros no les vamos a decir en qué estado deben invertir, porque deberemos, como empleado federal, no puedo darles el beneficio de uno o a otro estado, pero sí les puedo dar la información que va a hablar por sí sola, ¿ok? Entonces, esta información es muy valiosa para empezar a hacer su análisis de dónde deberían, en qué parte de Estados Unidos deberían invertir y cuáles son los sectores que les podrían convenir. Luego, vamos a dar
por medio de eventos, como es el programa Select USA, que voy a hablar luego de este programa, somos nosotros una plataforma de conexiones, porque muchas veces cuando una persona desea ir a un país nuevo que no conoce a nadie, no tiene conexiones, y claro, generalmente se recurre a la persona que conocí en algún día en mi vida, o tengo un amigo o alguien, pero la idea es que uno conozca gente profesional, y darles esta garantía de que esta gente es seria y que los va a ayudar correctamente. Entonces, esto es lo que hace el programa, también ponerlos en contacto con gente que les pueda ayudar correctamente a poder instalarse en los Estados Unidos. Y finalmente, como Emily lo mencionó, los va a ayudar a navegar en el sistema federal, que muchas veces puede ser tedioso y difícil en el momento de establecer una empresa. Ahora vamos a hablar un poco más de los recursos y herramientas que les brinda Select USA, y esto está a disposición de todos ustedes. Se podrá compartir esta presentación luego con cada uno de ustedes. El programa Select USA ha creado una guía del inversionista en la cual se da informaciones que les pueden servir para armar su plan de negocios. Y primero, un checklist, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para empezar tus negocios? Siempre va a venir el tema de las visas, ¿no? Oye, ¿cómo es el tema de inmigración? ¿Qué es lo que necesito? Pues la guía del inversionista también te provee esta información. También es mucho la estructura de los negocios, ¿no? ¿Qué tipo de razones sociales existen en Estados Unidos y cuál, dependiendo del tipo de negocio que quiero instaurar, podría ser más beneficiosa para mí? Porque a veces uno instala un tipo de razón social en el país y innecesariamente estaría pagando más impuestos. Entonces hay que hacer, como dice, un análisis fino del tipo de razón social que uno desea hacer. Y bueno, después viene el tema de impuestos, de fuerza laboral y de muchos otros temas, como también la propiedad intelectual, que están desglosados en esta presentación. ¿La idea cuál es? La idea es informarlos correctamente. La idea es que ustedes, al momento de ir a hablar con una empresa que los pueda ayudar o con un abogado que quiera instalar su empresa allá, ustedes vayan informados y tengan una conversación al siguiente nivel, a un nivel mucho más avanzado y no al nivel junior, ¿no? Sino estar bien informados para tomar una decisión correcta. Luego hay las estadísticas de Select USA, que es de información que nosotros proveemos sobre cada país. Esto les va a dar una buena mirada y un análisis de las relaciones comerciales que tiene Estados Unidos con el país de origen. En este caso, podemos hablar, por ejemplo, del Perú. Les voy a dar, yo sé que hay de varios países, les voy a dar el ejemplo del Perú. En el Perú tiene la relación comercial entre Estados Unidos y el Perú. Y acá están, aquí debajo, ustedes pueden ver un poco la información de los sectores que más se mueven entre Estados Unidos y Perú, que son la comida y bebidas, los servicios de negocios y los textiles, ¿no? Esto les puede dar un poco una idea de qué es lo que está exportando el país en este momento y dónde estaría un nicho interesante para su empresa. Luego hay un mapeo de clústeres que puede ser muy beneficioso al momento de hacer un análisis de dónde desean ustedes invertir en los Estados Unidos. Este mapeo de clústeres, yo pongo acá un ejemplo, el sector automotor, ¿no? Los que están de color más oscuro quiere decir que hay más movimiento en este sector, en dicho estado, y cuando están más claros quiere decir que hay menos movimiento. En este caso, como vemos en la parte de Detroit, Michigan está muy oscuro, claro, ahí se encuentran los fabricantes más grandes de Estados Unidos, y como pueden ver, siempre alrededor de este estado van a haber más estados que en verdad están en este negocio, ¿no? No tendría sentido que estén dispersos en el país, sino todos juntos. Entonces, si su negocio está en el sector automotor, deberían definitivamente considerar los estados que están coloreados, digamos, de manera más oscura y entrar e investigar cómo se maneja este mercado dentro de dicho estado, ¿no? Luego, después hay data de información que también les puede servir de cada estado, ¿no? Por ejemplo, las oportunidades de inversión, el tipo de beneficios que provee el estado, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces, esta información del State Business Incentives Database les va a dar, una vez identifiquen 2, 3 estados donde querer invertir, esta página les va a dar información ya del estado como tal, qué incentivos, qué tipo de oportunidades existe en dicho estado, ¿no? Esto, como dije, todo para su plan de negocios inicial, ¿no? Digamos, esta es una parte inicial de la ayuda que podemos brindar como Select USA, y también, como dije, organizamos eventos de interconexión, que es la cumbre Select USA, que es ahorita, se va a realizar del 1 al 4 de mayo,
es una cumbre de alto nivel, de alto perfil, donde la misma secretaria de Comercio, la secretaria Raimondo, va a estar los 4 días del evento directamente y recibiendo a altos funcionarios del gobierno, tanto el presidente Joe Biden va a dar unas palabras de bienvenida, así como secretarios de Trabajo, el secretario de Tesoro y otros secretarios de Estado van a dar unas palabras de bienvenida y algunas vistas de cómo funciona el mercado en los Estados Unidos. También en esta cumbre tenemos presentaciones de inversionistas extranjeros que lograron establecerse en Estados Unidos como un beneficio, ¿no? Para ellos de expandirse en los Estados Unidos. Y también lo más importante para cada uno de ustedes es las ponencias que van a haber. No van a haber ponencias de mercado, van a haber ponencias donde van a poder filtrar ponencias por sector, ¿no? Hay un centro de conferencias grande, pero aparte hay centros de conferencias más pequeños que ustedes pueden visitar y pueden saber de el proceso de cómo crear una empresa en Estados Unidos, cómo funciona, por ejemplo, el sector automotor, el sector de robótica, el sector retail y and so on. Entonces, hay mucha información que ustedes pueden captar por especialistas dentro de este summit. Independientemente de esto, van a estar visitando cada uno de los estados. Cada estado tiene una Agencia de Desarrollo Económico, una EDO, como le llamamos en inglés, Economic Development Office, y ellos van a estar también presentes y les van a dar información de cómo es invertir en cada uno de sus estados. Este summit es 2 cosas importantes. No es gratuito, tiene un costo. Es un costo porque el costo representa un filtro. No cualquier persona puede ir a este summit. Va a ser filtrado por cada embajada. La persona que desea aplicar va a tener que aplicar por medio de una embajada. Por medio de la página web, y la embajada de dicho país va a hacer un filtro de esta persona. ¿Para qué? Para asegurarles de que las personas con las que ustedes están reuniendo dentro del summit son gente de bien y gente que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico o ningún vínculo o algún tema judicial, digamos, en el país de origen, ¿no? Y también el costo es aproximadamente de $1,000 para poder participar, y eso también es otro filtro porque dentro del summit la idea es evitar que se encuentren bastantes, entre comillas, curiosos, sino gente que en verdad desea invertir, y esta forma de pago reivindica de que el summit, la gente que está atendiendo el summit es gente en verdad que desea invertir en los Estados Unidos, ¿no? Y luego quisiera compartirles brevemente un video. No sé si, yo no lo tengo, creo que lo tiene Marité. Si podría, por favor, compartir el video con los testimonios de las personas que han tomado este programa. Así que le dejo la palabra a Emily. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Sí, no, perfecto, Jorge. Marité, a ver si nos puedes lanzar el video y luego seguimos con los paneles. Hola, mi nombre es Jorge Prado y soy asesor comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América. Bienvenidos al programa Select USA. Select USA es un programa del Gobierno Federal de los Estados Unidos encargado de atraer la inversión extranjera directa a los Estados Unidos. También otorga las herramientas necesarias para poder tomar las decisiones correctas al momento de invertir en los Estados Unidos. Quisiera compartir con ustedes algunos comentarios y experiencias de compañías peruanas que lograron establecerse con éxito en los Estados Unidos. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Jorge Ballesteros y represento a Austro Equipment Incorporated. Austro forma parte de un grupo de empresas que dan servicio al sector energético. Iniciamos operaciones hace 52 años en Lima, Perú, y acabamos de iniciar nuestra expansión en los Estados Unidos de Norteamérica para dar servicio a la región de América Latina. Nuestro proyecto consta de 3 etapas. Primero, una oficina comercial, segundo, un almacén y finalmente una planta de producción. A principios del 2021 nos enteramos del programa Select USA. Su oficina en Perú ha sido extremadamente útil para nosotros, acompañándonos, compartiendo valiosa información y pistas que nos ayudaron a tomar las mejores decisiones para nuestra nueva empresa. Desde nuestra experiencia podemos afirmar que el programa Select USA y su equipo es el mejor recurso de información y pistas para cualquier inversor extranjero. Ellos tienen un claro compromiso con su éxito. Recomiendo a cualquier inversionista interesado en abrir una operación en los Estados Unidos que se comunique con su representante local del programa Select USA. No se arrepentirá.
Gracias. Chao. Hola, mi nombre es Pamela Elías, soy jefa de operaciones de la empresa MG Indusol Perú. Somos una compañía dedicada a la comercialización de equipamiento industrial y al desarrollo de soluciones integrales para diversos sectores. El objetivo principal para aperturar nuestra oficina en Estados Unidos era nuestra necesidad de ampliar nuestro mercado actual, además de mejorar la cadena de abastecimiento para nuestros clientes de la TAM. Nuestro primer contacto con la embajada fue en el 2017 a través de la Cámara de Comercio de Lima, pero es en el 2021 cuando volvemos a contactar a la embajada para que nos puedan asesorar de lo que necesitaríamos para poder aperturar una oficina en Estados Unidos. Es aquí que nos presentan el programa Select USA, que nos ayudó a poder seleccionar el estado que tuviera mejores beneficios para nuestra compañía. Gracias al programa, en noviembre de 2021 pudimos aperturar nuestra oficina. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu presentación. Gracias por los testimonios. Realmente es la tercera vez que damos esta conferencia y yo sigo aprendiendo muchas cosas nuevas. Muy interesante conocer la variedad de apoyos que Select USA ofrece, saber que este programa pues, nos da una orientación completa, desde darnos información sobre las oportunidades de inversión según sectores y regiones, hasta conectarnos con organizaciones y darnos también asesorías sobre, por ejemplo, el entorno regulatorio con el que tenemos que convivir cuando queremos invertir en el extranjero, ¿no? Entonces, para profundizar un poquito más acerca de este tema, vamos a continuar ahora con la presentación del señor Eduardo Rojas y de la señora María Gracia Osores, que nos van a hablar sobre los servicios del estudio Benítez Vargas y Ugas, una firma de abogados con sede en Lima, y de manera más específica vamos a ver cómo abrir una empresa en Estados Unidos, cuáles son los aspectos mercantiles y fiscales a considerar, así como algunos asuntos de repente migratorios a tener en cuenta en Estados Unidos. Por su lado, María Gracia nos dará algunos detalles más específicos sobre aspectos fiscales y tributarios a considerar en el Perú. Bien, primero permítanme presentar a nuestros panelistas. María Gracia es asociada senior del área tributaria y agri-food de Benítez Vargas y Ugas Abogados. Cuenta con 10 años de experiencia en asesoría tributaria integral, incluyendo asuntos de comercio internacional y precios de transferencia, con experiencia previa en la consultoría PricewaterhouseCoopers, ¿no? Una de las conocidas Big Four. Eduardo, por su lado, es socio encargado del área tributaria y agri-food de Benítez Vargas y Ugas Abogados. Cuenta con 15 años de experiencia en asesoría tributaria a empresas transnacionales y locales. Y además ha sido destacado en varias oportunidades como abogado de referencia en su expertise. Eduardo y María Gracia, adelante por favor con sus presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Emily. Emily, Jorge, a todo el equipo por su amable invitación a poder compartir breves aspectos mercantiles, tributarios y algunos migratorios bajo la regulación de Estados Unidos, que va a ser la parte que yo les voy a comentar. Y a continuación, María Gracia les va a comentar del impacto tributario que tiene una inversión en Estados Unidos para desplegar un negocio, ¿no? Posiblemente el negocio que ya tengan acá en el Perú o en sus países de origen, replicarlo en Estados Unidos o quizá un nuevo tipo de negocio, ¿no? Pero estamos hablando de un negocio. En efecto, nosotros somos una firma de abogados de más de 30 años. El año pasado hemos cumplido 30 años en el mercado peruano. Somos una firma muy consolidada con todas las áreas del derecho aquí, en el mercado local, y que el año pasado, en el último trimestre del 2022, decidimos abrir nuestra propia filial bajo la forma de LLC corporativa, que ya les voy a comentar de qué se trata, para poder justamente colaborar con los peruanos o los inversionistas latinos que se ven atraídos, por ejemplo, por el programa Select USA, con el que venimos colaborando ya hace algún tiempo muy de cerca. Entonces, dicho esto, como preámbulo, siguiente, por favor, María Gracia. Como les adelantábamos, en mi caso me voy a referir a la regulación norteamericana
con relación a los principales aspectos mercantiles, que serían los societarios acá, fiscales, que serían nuestros asuntos tributarios, y muy rápidamente, de manera referencial, algunos asuntos o tipos de visa que se relacionan a una nueva inversión para negocio. Un disclaimer previo sería de que esta exposición no va a abordar, en todo caso a profundidad, la inversión pasiva. Por ejemplo, aquella que se hace para invertir en acciones en bolsa de Wall Street o otro tipo de activos, de repente inmobiliarios o activos mobiliarios, incluso monedas digitales. ¿Por qué? Porque esa inversión no sería destinada a abrir un negocio como tal, sería una inversión pasiva, como se conoce técnicamente. Eso daría pie a hacer todo un evento exclusivamente dedicado a ese tema. Entonces, hoy día nos vamos a concentrar en las inversiones para abrir una unidad de negocio, inversión comercial propiamente. Siguiente, por favor. Para empezar, entre los aspectos mercantiles, básicamente lo que les queríamos compartir son 5 principios de carácter general que hay que considerar de la regulación legal en Estados Unidos, que a diferencia de nuestra regulación, que es de derecho positivo, de norma positiva, en Estados Unidos, como sabemos, rige el sistema del common law, que está basado en un sistema no positivo, sino de costumbre y de jurisprudencia, ¿no? Entonces hay 5 elementos. El primero es la libertad, el derecho a contratar. Si llevamos esto a un ejemplo muy sencillo, hablaríamos de una relación laboral, quizá, ¿no? Acá en el Perú, si uno como empleador quiere quebrar la relación laboral, se expone, por ejemplo, a una demanda de despido arbitrario, ¿no? En Estados Unidos no existe tal cosa, la flexibilidad laboral es mucho mayor, con lo cual tanto el empleador como el empleado en cualquier momento, sin expresión de causa, sin importar el tiempo transcurrido, pueden quebrar la relación sin mayor consecuencia. Ese es el primer concepto. El segundo concepto principio es aquel que se refiere a la ley estatal versus la ley federal. Incluso hasta un tercer nivel, que es la ley local, o a nivel de condados, que es un conjunto de autoridades locales, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Como bien ha dicho Jorge en su exposición, hay que ponderar en la definición del modelo de negocio todos estos aspectos, ¿no? A diferencia de acá en el Perú, digamos, la ley nacional es la que principalmente hay que considerar. En Estados Unidos hay que considerar la ley nacional, que es la ley estatal, pero incluso con más énfasis hay que considerar las leyes de los estados que estoy evaluando como viables para mi negocio, inclusive las leyes de los condados, ¿no? Hay que considerar estos 3 niveles para hacer una evaluación adecuada, ¿no? El tercer concepto es el que les adelantaba, el concepto de la ley común versus la ley positiva, ¿no? Hay mucho menor uso de la ley positiva, hay mucho uso de la jurisprudencia, ¿correcto? Y eso también es un cambio drástico con respecto a nuestra regulación legal peruana y eso repercute en la negociación de nuestros contratos, por supuesto, ¿no? El cuarto concepto es el mecanismo de solución de controversias. El preponderante es el arbitraje privado. En contraste, ahí en paréntesis pueden ver las 3 principales cámaras de resolución de controversias arbitrales. Eso contrasta también con nuestro sistema de resolución de controversias en Perú, que básicamente es judicial, como sabemos. Y el quinto concepto es bien importante, que es aquel referido a la autoridad aparente. Es un ejemplo muy sencillo. En el Perú, para que yo obligue a mi compañía, yo tengo que ser un representante legal pleno. Si no soy tal cosa, yo puedo ofrecer en nombre de mi compañía, en nombre del estudio Benítez Vargas y Ugaz, por ejemplo, puedo decir, soy socio y firmo por cuenta del estudio un acuerdo comercial. Si yo no tengo plenos poderes para ese efecto, ese acuerdo no sirve. En Estados Unidos eso es distinto. No requiero estar apoderado plenamente como tal, en términos formales, sino lo que requiero es simplemente ejercer una autoridad aparente. Por ejemplo, una tarjeta de presentación en ciertas circunstancias serían suficientes para obligar a la compañía que digo yo que estoy representando. Eso es bien importante. ¿Correcto? Esos son los 5 principios que era el primer tema que les queríamos comentar. Siguiente, por favor. Tipos de entidades. En cuanto al tipo de entidades, hay 2 grandes conjuntos, ¿no? Está, desde el punto de vista mercantil, la C Corporation versus las entidades pass-through.
La diferencia gruesa, digamos, es que las C Corporation se asimilan a nuestras sociedades anónimas y tributan, por ejemplo, a nivel de la corporación, pero también a nivel de los inversionistas, de sus accionistas. En cambio, las entidades pass-through, entre estas vamos a ver que está la LLC, la Limited Partnership, la S Corp, etcétera, tributan solamente en cabeza de el inversionista o el accionista porque gozan de lo que se le conoce como transparencia fiscal en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y desde un punto de vista más societario, las C Corp tienen una carga operativa un poco más pesada, se le parece mucho a nuestra sociedad anónima, que por ejemplo requiere juntas de accionistas, directorios, gerencias, actas y demás. En cambio, las entidades pass-through, por ejemplo, la LLC, lo único que requiere para operar es un contrato de operación, un operating agreement, que contiene, digamos, todas las reglas que van a aplicar entre los inversionistas. Siguiente, por favor. Esto es un poco lo que les mencionaba de las entidades pass-through, ¿no? En términos muy gruesos, son mucho más ágiles de manejar desde un punto de vista mercantil, y por esa razón, por ejemplo, en los proyectos que hemos tenido oportunidad de acompañar desde el Perú hacia Estados Unidos, venimos utilizando principalmente esta forma societaria, ¿no? Ya les voy a comentar un poco más en detalle. Siguiente, por favor. En cuanto a la propiedad intelectual, es bastante parecido a lo que ocurre acá con nuestro Indecopi, ¿no? La protección también, digamos, es por un periodo de 10 años renovables indefinidamente. La diferencia quizá está en que el Indecopi en Perú no te exige la prueba del uso necesariamente cuando debes registrar una marca. En cambio, la prueba del uso efectivo en el mercado es muy relevante para la autoridad de propiedad intelectual acá en Estados Unidos, ¿no? Siguiente, por favor. Hasta aquí termino con los asuntos mercantiles o societarios, ¿no? A continuación, yo les voy a comentar un poquito más en detalle respecto a los asuntos fiscales, ¿no? Les debo ofrecer una disculpa, me he tenido que conectar del móvil porque justamente hemos tenido una visita acá en Miami. Estoy justo hablándoles desde aquí. Ayer hemos tenido una presentación en el consulado de Miami por un gentil contacto que nos ha generado AmCham junto con el programa a un gremio hermano que es Perusa acá en Miami específicamente, y hemos tenido justamente una presentación muy parecida donde hemos puesto bastante énfasis en este segundo aspecto de la regulación norteamericana, que está referido a los asuntos tributarios o asuntos fiscales. Como pueden ver acá, hay 4 bullets, ¿no? Porque por lo menos hay 4 elementos o 4 dimensiones que se intersectan en cuanto al aspecto tributario. Las 2 primeras dimensiones son el nivel corporativo, el nivel tributario corporativo y el nivel tributario de persona natural o individual, o persona natural, como se le conoce acá en Perú, ¿no? Y los otros 2, digamos, las otras 2 dimensiones es los niveles de tributación. A diferencia del Perú, que básicamente la tributación es nacional, en Estados Unidos hay una tributación nacional que es la federal, pero también es tan relevante, o a veces más relevante que la nacional, la federal, es la tributación estatal, Dicho esto, a continuación les voy a mostrar cómo es que se van, digamos, intersectando estos 4 elementos, como vamos a ver gráficamente en los siguientes slides. Siguiente, por favor. Acá lo que podemos ver es los distintos tipos de entidades legales que ofrece la regulación tributaria en Estados Unidos para implantar un negocio. Como les adelantaba, las sociedades C Corp son las sociedades más comunes para implantar un negocio, tienen tributación a ambos niveles. Como pueden ver ahí, a nivel de corporación sí, a nivel de entidad de inversionista también. Las 3 siguientes entidades que pueden ver ahí son entidades pass-through. ¿Qué significa? Que tributan solamente a nivel de inversionista y no a nivel de la corporación, bajo ciertas condiciones. Ahora me voy a explicar en un momento, ¿no? Y la última que pueden ver ahí es una entidad llamada S Corp, que también es una entidad pass-through, pero está un poco más restringida respecto de las anteriores, porque solamente está pensada para residentes en Estados Unidos y para ciertas inversiones, ¿no?
En cambio, las anteriores, la LLC, la Limited Partnership, son sociedades transparentes que son muy versátiles, muy flexibles para, digamos, canalizar una inversión para negocios. En términos muy generales, las diferencias que les quisiera destacar es, una LLC va a gozar de transparencia fiscal en Estados Unidos en la medida que, solo en la medida que no sea utilizada para hacer un negocio. Por ejemplo, yo puedo tener una LLC para comprar activos inmobiliarios y no arrendarlos, solo tenerlos, ¿no? Puedo utilizar una LLC transparente si voy a hacer inversión en Wall Street, porque sigue siendo inversión pasiva. Si tengo inversión pasiva, como les decía al principio de la exposición, no nos vamos a concentrar en eso, solo decirles que solo en ese supuesto es que estas LLC gozan de transparencia fiscal y no tributan como corporación, sino que tributan en cabeza de los accionistas. Sin embargo, si las LLC que yo uso para efectos mercantiles porque son más sencillas de manejar, las termino utilizando para hacer un negocio como tal, desplegar una unidad de negocio, tengo que avisarle al IRS que voy a tributar como si fuese una C Corporation. Si yo no le aviso al IRS, corro el riesgo de que me apliquen a fin de año un 30% adicional a modo de castigo, si se quiere poner entre comillas, ¿no? Que es un impuesto a las branch o a las sucursales acá. Es decir, de todas maneras voy a tributar el 21%, que es el impuesto a la renta federal empresarial, que es como nuestro impuesto a la renta tercera categoría acá. Pero adicionalmente, por no sincerar mi situación comercial frente al IRS, voy a sufrir un 30% adicional. Entonces, es bien caro no sincerar mi situación de la LLC comercial. Por eso que en la tercera línea dice LLC, Sociedad Anónima. Se refiere específicamente a ese supuesto que les estoy comentando. Siguiente, por favor. Bueno, acá lo que se aprecia gráficamente es estos dos niveles del impuesto a las sociedades. El impuesto a la renta corporativo, como les adelantaba, se da a nivel federal, que es este 21% que les acabo de comentar, pero también se da a nivel estatal. Nosotros en Perú no tenemos un impuesto a la renta regional, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos hay un impuesto a la renta estatal, ¿correcto? Esta presentación se las vamos a compartir, por supuesto. Van a poder ver con detalle que hay estados que son mucho más atractivos que otros en torno a la tasa, al rate del impuesto a la renta estatal. Es bien relevante esta información, porque al momento de modelar su plan de negocios, ¿no? Porque, digamos, la variable tributaria puede inclinar. Si yo tengo 2 o 3 estados que son idóneos para mi unidad de negocio, por ejemplo, de agroexportación, donde el programa Select USA con su información tan valiosa ya me ha evidenciado que son 3 estados a donde yo puedo apuntar, y resulta que de esos 3 estados, todos tienen 21% a nivel federal, pero a nivel estatal hay uno que tiene 0%, otro 3% o otro 7%. Quizá comercialmente ese 7% impuesto a la renta estatal era el más atractivo, pero por la variable tributaria a lo mejor me termino inclinando por la tercera opción. Un elemento importante acá es de que el impuesto a la renta estatal se descuenta como un crédito para calcular el 21%, con lo cual la ponderación que ustedes tienen que hacer al momento de modelar su plan de negocios de la variable tributaria es una ponderación de tasa neta, de rate neto, ¿no? Entre el impuesto federal y el estatal. Acá no está mostrado, por ejemplo, la carga tributaria local o a nivel de condado, ¿no? Es un tercer nivel inclusive, ¿no? No lo hemos querido complejizar más, pero lo menciona de manera general también. Siguiente, por favor. Ok, este slide que muestra que además del impuesto a la renta corporativo federal y estatal que mostraba el slide anterior, otra variable tributaria sumamente relevante en Estados Unidos es el sales tax, que viene a ser como nuestro impuesto a las ventas, ¿no? Este sales tax solamente se da, digamos, a nivel estatal. No existe un sales tax como acá, ¿no? Que es nuestro IGB nacional, digamos, ¿no? El sales tax es a nivel estatal. Es bien relevante. Les cuento un caso concreto. Una agroexportadora que nos buscó, nos dijo, voy a implantar mi LLC comercial, que es este supuesto que les acabo de explicar,
en la Florida, pero mis clientes de mis arándanos están situados en New Jersey y en Delaware. Entonces, la pregunta que tenía era, ¿yo debo tributar sales tax solo en Florida? La respuesta era, no debes tributar en Florida aun cuando te implantes en Florida, porque el sales tax se rige por el principio del consumo final. Entonces, como tus consumidores finales están en New Jersey y en Delaware, es altamente probable que las autoridades de estos dos últimos estados, requieran que te des de alta como contribuyente del sales tax en esos dos estados. Curioso, ¿no? Porque la mercancía del arándano llega por un recinto de Florida, se despacha a estos dos otros estados, y en Florida no tributo sales tax, pese a tener operaciones comerciales. ¿Por qué no tributo sales tax? Porque simplemente estoy dotando desde mi almacén en la Florida hacia mis tiendas comerciales con mis clientes finales en New Jersey y Delaware, ¿no? Es bien relevante este análisis también. Siguiente, por favor. Bueno, aun cuando la conferencia se refiere a implantación de negocios, o sea, de corporaciones en Estados Unidos, sí hemos creído relevante destacar un poco la tributación individual, porque finalmente los que estamos detrás de estas inversiones hacia Estados Unidos, los que tomamos esta decisión de internacionalización, somos individuos finalmente, ¿no? Acá en este slide lo que queremos destacar es el cómputo del test de presencia sustancial. Antes de entrar ahí, la tributación de persona natural o tributación individual en Estados Unidos está dividida como que en dos espacios, ¿no? El primero es el de ingresos ordinarios, que tiene una tasa que va entre el 10 y el 37%, como persona individuo con ingresos ordinarios. Y el segundo son los ingresos cualificados, ¿no? Que tienen una tasa un poco menor, que van desde el 0 hasta el 20%. ¿De acuerdo? ¿Quién tributa como individuo en Estados Unidos? Tres sujetos. Los primeros son los ciudadanos estadounidenses, desde luego. Los segundos son los que tienen una green card, porque accedieron a algún tipo de visado que les voy a comentar más adelante, de carácter permanente, ¿correcto? Y los terceros son aquellos que cumplen con la presencia sustancial, que son no residentes, somos nosotros, por ejemplo, peruanos, que venimos a Miami a organizar una inversión, para hacer un negocio acá, ¿no? Yo sigo siendo no residente, pero he venido a abrir una filial del estudio Benítez Vargas Lloas en la Florida, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el test de presencia sustancial? Es muy parecido a nuestros 183 días en un periodo de 12 meses que computamos acá en el Perú. Es bastante similar. ¿Cuál es la diferencia? Que estos 183 días no se computan solamente en el último año, sino en los 3 últimos años. Y el cómputo es escalonado. En el tercer año más antiguo solo computo un sexto de los días. En el segundo año, el del medio, solo computo un tercio de los días. Y en el primer año más reciente, computo todos los días. Sumando los días en esas proporciones, en estos 3 últimos años, si supero los 183 días, me vuelvo residente tributario norteamericano. Sigo siendo residente peruano para efectos migratorios, pero me vuelvo residente norteamericano. Pero ahí no acaba el test. Hay un segundo elemento, que en el último año debo cumplir 31 días adicionales. Si yo cumplo ambos elementos, me vuelvo un residente fiscal norteamericano. Entonces tengo que tributar en Estados Unidos por mis rentas mundiales, no solamente las que genero acá en Estados Unidos, sino las que genero en todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado con este cómputo, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Vale, gracias. No, básicamente acá en este gráfico se muestra la diferencia entre ingresos ordinarios e ingresos cualificados. Los ingresos ordinarios son bien parecidos a los que tenemos acá, son los sueldos, las pensiones, alquileres, etc. Y los ingresos calificados son ganancias de capital de largo plazo, que son aquellas ventas de acciones, por ejemplo, que yo hago más allá del año, de tenerlas ya. Por ejemplo, hay dividendos cualificados, que es un concepto muy particular, ¿no? Que se da en ciertas situaciones, y otros ingresos de ciertas inversiones altas, ¿no? Altas. Siguiente, por favor. Bueno, el impuesto a la renta individual a nivel federal también está acompañada, como ocurre con las corporaciones, con un impuesto a la renta individual a nivel estatal.
Entonces, la ponderación es bien similar a la que tiene que hacer una empresa, ¿no? Si uno es un individuo, además de la tasa del 10 al 37% sobre mis ingresos ordinarios, debo estar consciente que voy a sufrir también una segunda tasa de impuesto a la renta a nivel estatal. Entonces hay que tener esa ponderación para ver cuál de los estados me conviene, por ejemplo, para hacer una inversión inmobiliaria, que está muy generalizada en este contexto en que viene atravesando, por ejemplo, nuestro país, donde hay inversión de resguardo, ¿no? Por ejemplo, en este mercado, Estados Unidos es el mercado más sólido, ¿no? En términos fundamentos macroeconómicos, entonces hay muchos peruanos o patriotas que vienen a resguardar o diversificar su riesgo también invirtiendo en real estate, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Un último aspecto tributario relevante es el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia también tiene dos niveles, ¿no? Tiene un nivel estatal que va del 18 hasta el 40%, es bien alto, ¿no? Y también tiene un nivel estatal, pero no tan generalizado. Ustedes ven estas zonas que están en gris, todos esos estados tienen exoneración del impuesto a la herencia a nivel estatal, no a nivel federal. Los que tienen color rosado y verde tienen ciertas tasas de impuesto a la herencia estatal. Esos, por ejemplo, no convienen para hacer inversión de repente inmobiliaria directa como persona individual. Pero si es que lo que se suele hacer desde nuestro lado como asesores es hacer esquemas de planeamiento tributario donde, por ejemplo, involucramos jurisdicciones offshore. Hemos trabajado con Bahamas, con BVI, recientemente con Canadá, en estructuras que en términos simples les voy a explicar un esquema para evitar el impuesto a el impuesto federal del 40% que le aplica solamente a los individuos. Se tiene que superponer una empresa encima del individuo, ¿correcto? Pero hay otro impuesto que se llama el FIRTA, ¿correcto? Que es un impuesto que recae en las inversiones en propiedad inmobiliaria, ¿no? Digamos que le aplica a las entidades pass-through que les he comentado. Entonces, se pone también encima o debajo de la offshore una C Corporation. Entonces, es de esa manera, en términos muy generales les estoy comentando, evitas tanto el impuesto a la herencia como el impuesto a la propiedad inmueble, que es el FIRTA, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los asuntos migratorios, muy brevemente, hay dos grandes conjuntos de visados, ¿no? Aquellos que están relacionados a contratos laborales y los otros tipos de visados que para no inmigrantes, ¿no? Siguiente, por favor. En el primer grupo, por ejemplo, podemos encontrar los visados EB1 hasta el EB5. Muy brevemente, el EB1 es lo que le conocen acá como la visa Einstein, ¿no? Está pensado para gente absolutamente excepcional en las ciencias, en la investigación científica, ¿no? El que es un poco más común para profesionales como nosotros es el EB2, que es el que está a continuación, ¿no? Que es una visa al que accedo por razón laboral en función a mi perfil profesional, ¿no? Acá lo que tengo que acreditar es mi licenciamiento como profesional, mi experiencia previa, ¿no? Y mis logros destacados, ¿no? Y logros destacados. El EB3, que son las que siguen hasta el EB5, también son visas relacionadas a un origen laboral, pero de menor uso. Ustedes van a poder apreciar en estos slides, digamos, cuáles son los elementos que se consideran al momento que la autoridad tributaria evalúa mi caso, ¿no? Y cuáles son los documentos que tengo que generar y presentar a la autoridad migratoria para poder tener un resultado exitoso. Siguiente, por favor. Hasta el EB5 es eso. Aquí terminan los visados relacionados a contratos laborales. Y por otro lado, como les decía, existen visados no laborales, ¿no? Siguiente, por favor. Uno que venimos usando mucho en los planeamientos y los proyectos que estamos acompañando son las visas de tipo L, ¿no? L1A y L1B. Un ejemplo concreto, muy rápido. Si yo tengo una matriz peruana, empresa, que abre una filial en Estados Unidos de forma de LLC corporativa, por ejemplo, que es el caso nuestro, que hemos aplicado nosotros como estudio, nosotros podemos destacar un ejecutivo, un directivo desde el Perú hacia la nueva filial LLC corporativa en Estados Unidos, y esta persona muy probablemente pueda acceder a un visado tipo L. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia respecto a las que tienen que ver con trabajo?
La diferencia es la permanencia. Los visados anteriores que tienen que ver con trabajo, con perfil profesional, acceden directamente al Green Card, tienen un carácter de residencia, ¿correcto? En cambio, este visado L1, L1A y B son temporales, ¿no? Tienen una duración máxima de hasta 3 años, luego de lo cual tengo que acceder a un visado en uno de los tipos que les he explicado anteriormente. Hasta este punto ha sido mi intervención. A continuación les doy la palabra a mi compañera María Gracia, que les va a hablar del impacto fiscal de las inversiones en Estados Unidos, pero para efectos tributarios peruanos. Muchas gracias. Gracias. Voy a hablar brevemente sobre el impacto tributario en el Perú, específicamente sobre la renta de fuente extranjera. Solamente para señalar que los sujetos domiciliados en el país, o sea, en el Perú en este caso, tributan por su renta de fuente peruana y extranjera. Básicamente, renta de fuente extranjera es todo aquello que no califica como renta de fuente peruana, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un ejemplo de renta de fuente extranjera es el dividendo que se reparte de una empresa norteamericana hacia un sujeto domiciliado en el Perú. Eso sería una renta de fuente extranjera. Cada tipo de renta, tanto peruana como extranjera, tienen sus propias reglas en el impuesto de renta. Ahora bien, nosotros siempre queremos resaltar el hecho de que, por ejemplo, si la nueva compañía que se va a incorporar en Estados Unidos tiene la calidad de una sucursal de una matriz peruana, esta última, digamos, reconocerá los ingresos de acuerdo a cómo se generen. ¿Por qué? Porque la sucursal, en este caso, es un brazo, o sea, es prácticamente la misma entidad que la matriz. A diferencia, por ejemplo, de la subsidiaria, que son dos entidades legales distintas, ¿no? Y por tanto, la matriz peruana reconocerá el ingreso cuando se distribuye. Por eso es importante, efectivamente, y nosotros recomendamos realmente tomar la opción de una subsidiaria. Ahora, como he dicho, la renta de fuente extranjera tiene sus propias reglas. Por ejemplo, en términos de compensación de resultados, se pueden compensar los distintos resultados de renta de fuente extranjera, salvo la pérdida de paraísos fiscales, ¿no? Y si, por ejemplo, se obtiene pérdida en el ejercicio, no se puede arrastrar a ejercicios subsiguientes, ¿no? Otro aspecto importante que sí me gustaría resaltar es que hay mecanismos de alivio, por ejemplo, en el sentido de que el tributo que se paga en Estados Unidos, por ejemplo, el dividendo del cual he hablado, ¿no? Se puede contraponer contra el impuesto a la renta pagada. Igual también el impuesto corporativo, digamos, que paga la empresa estadounidense, a primer nivel y a segundo nivel, es decir, la hija y la nieta de la empresa peruana, por así decirlo, por así llamarlo, ¿no? El tributo corporativo se puede contraponer contra el tributo peruano en este caso, ¿no? Es un mecanismo de alivio. Y por último, señalar que evidentemente si hay operaciones entre la empresa peruana y la empresa extranjera, ¿no? Se le aplican precios de transferencia al ser vinculadas. Y eso sería todo. No sé si me escuchan. Perfecto, muchas gracias María Gracia y Eduardo por sus presentaciones y por darnos esos tips, ¿no? Para lograr un proceso de inversión exitoso en los Estados Unidos.